Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Iniciamos un nuevo programa plagado de enigmas, misterios, mitos y leyendas. Mundo Insólito Radio nos descubre la otra realidad del mundo en que vivimos. Esta noche, Femil Mayorga Huertas nos hablará de Jesús de Nazaret en los Apócrifos, Concha Vara de la iniciación Wicca y Michael Martínez Blanco de los españoles en la Antártida. Juan Miguel Marsella Crisóstomos nos trae la leyenda del judío errante y otros personajes que caminan entre nosotros toda la eternidad. Pachi Villar nos hablará de la última noticia de ovnis en el aeropuerto Jorge Chávez del Perú. Y el conjuro de la magia lleva por título Espejo Roto. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio, Radio mundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Femil Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos hoy? Pues bien, sin ningún problema. Adiós, gracias. Vamos a hablar... Sí, mejor, cuánto me alegro. Hoy nos traes el tema de Jesús de Nazaret en los Evangelios Apócrifos. Sí, bueno, vamos a centrarnos sobre todo un poco en lo que fue, en lo que es la pasión, como la entendemos desde el punto de vista pues de los Evangelios canónicos, ¿no? Y tal y como se nos ha llegado a nosotros, lo que nos cuentan de Poncio Pilato, que decidió la muerte de Jesús, que fue condenado pues, a muerte y crucificado en el Monte Calvario, y que al tercer día, como ya todos sabemos, cuando María Magdalena, María y Salomé acudieron al sepulcro, pues su cuerpo no estaba, ¿no? Y había resucitado. Bueno, eso es un poco lo que nos cuentan los evangelios canónicos, prácticamente los cuatro evangelistas al unísono, como si se hubiesen copiado uno de otro, pero los detalles de la pasión de Jesús no se acaban precisamente con este tipo de versiones, ¿no? Reconocidas por la Iglesia Católica, sino que hay, lógicamente, otras versiones que son completamente diferentes a esta realidad y que forman parte, pues eso, ¿no? De los evangelios apócrifos, y ahí pues nos encontramos evangelios, por ejemplo, como el de Pedro, que precisamente, apareció allá por el siglo XIX, y que en él, pues se nos cuenta, por ejemplo, que realmente no fueron, ¿no?, los romanos, como se nos dice en los cuatro evangelios aceptados por la Iglesia, los que realmente crucificaron o dieron muerte a Jesús, ¿no?, sino que en este evangelio hay un cambio muy relevante con respecto a los canónicos, y es que culpabilizan de la muerte de Jesús mucho más a los judíos y prácticamente disculpan a los romanos, ¿no? De hecho, te dice literalmente este evangelio que el que envía la muerte a Jesús no es Pilato, sino Herodes. Y además, Herodes encarga a unos soldados judíos, no romanos, que crucifiquen a Jesús. Uh-huh. Este es un cambio bastante brutal con los evangelios que actualmente estamos acostumbrados a escuchar en las iglesias, ¿no? Y la tendencia de disculpar a los romanos, pues presente en otros textos,
se explica precisamente porque las comunidades van introduciéndose en el imperio y quieren evitar, bueno, pues ese conflicto, ¿no?, con las autoridades romanas, y entonces su responsabilidad, digamos, la van un poco como amortiguando. Y por otro lado, pues están, o estas comunidades de alguna manera se están separando, ¿no?, del judaísmo, y entonces cargan cada vez más la responsabilidad de la muerte de Jesús sobre ellos. Pero lo que hace más relevante a este evangelio es precisamente la narración de la resurrección de Jesús, que no tiene nada que ver con la que nos cuentan, y te dice literalmente, narra la resurrección de Jesús diciendo que su salida del sepulcro, algo que los demás evangelios no hacen. Los demás dicen que Jesús ha resucitado, pero el Evangelio de Pedro describe la salida de Jesús del sepulcro, ¿no? Y el relato te dice, pero en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió, y los 2 hombres penetraron en él. Y no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno y a una cruz que los seguía. O sea, una cruz como si tuviese vida, que iba detrás de ese grupo, ¿no? Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas, ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta. Sí, fíjate, de la cruz, no de Jesucristo, que se supone lo llevaban estos ángeles, ¿no?, por su mal estado. Es una descripción que ha entrado pues mucho en el mundo del arte, ¿no?, sobre todo en las iglesias orientales, donde precisamente, bueno, pues se pueden ver cuadros con estas escenas de la resurrección tal y como la describe el Evangelio de Pedro, ¿no? Por lo tanto, incluso hay iglesias que pasan olímpicamente a veces del Vaticano y, bueno, pues se encuentran en sus templos con este tipo de pinturas que son apócrifas y que realmente no están aceptadas por la Iglesia, pero ahí la tenemos. Y hay un texto también en el Evangelio de Nicodemo, que es un evangelio apócrifo, en el que se incluye el Evangelio de Bartolomé, que narra el descenso precisamente de Jesús, nada más y nada menos que a la morada del príncipe de las tinieblas, del mismísimo Satanás. Y te dice literalmente que, bueno, que ahí, en ese texto, se incluye el testimonio de 2 personajes que son desconocidos en los evangelios canónicos, que es Leucio y Carino. Y te dice que cuando estábamos con nuestros padres, colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una: esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Y el profeta Isaías exclamó: es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije, estando en tierras de vivos, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalín. Es como si estos personajes estuviesen hablando como verdaderos extraterrestres desde el lugar donde ellos se encontraban, ¿no?, haciendo este tipo de comentarios sobre lo que estaba ocurriendo en la tierra. Y más allá del Jordán, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vería una gran luz, y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte, y ahora ha llegado y ha brillado para nosotros que en la muerte estábamos de alguna manera. El infierno se entiende aquí no como un sitio de castigo, sino como un sitio donde estaban las almas esperando a que llegase el Salvador. Y además, bueno, pues te encuentras también algunos hechos que ya hemos contado aquí en tu programa hace tiempo atrás, donde precisamente, bueno, pues te aparecen ya no solamente María Magdalena, con toda la temática que ya hemos hablado en torno a ella, de los besos en la boca con Jesús, etcétera, etcétera, sino también te vienen otro tipo de nombres que son curiosos. Por ejemplo, te dicen que cuando muere Jesús va a los infiernos
para rescatar, ¿no?, a los justos que el diablo se ha llevado con él. Y este evangelio además da precisamente el nombre de los dos bandoleros que no te dan los evangelios canónicos, que fueron crucificados junto a Jesús. Es decir, el nombre de Dimas y el nombre de Gestas, hoy en día, bueno, pues la propia Iglesia católica los nombra, y entre los cristianos y entre las cofradías pues también se nombra y bueno, pues forman parte de los pasos, ¿no? Bueno, pues este Dimas y Gesta está dentro de este evangelio de Nicodemo, no se encuentran dentro de los canónicos, pero aún así hay grupos que lo siguen mentando. ¿Y por qué nos incluyeron en la Biblia todo esto? Bueno, pues cuando el emperador romano Constantino, como ya muchos de los oyentes pueden saber, se convirtió al cristianismo en el año 312, quiso utilizarlo como forma de unificar lo que era su fragmentado imperio. Luego hubo un efecto concertado entre muchos grupos para, llevar a cabo estas doctrinas cristianas y promover de alguna manera una especie de canon acordado de las escrituras de ese Nuevo Testamento y de esa iglesia que se quería conformar. Así que algunas de las escrituras apócrifas fueron apartadas o incluso suprimidas, pero la gran mayoría simplemente dejaron de ser reproducidas. Y a finales del siglo IV, los evangelios que hoy conocemos y que se leen en las iglesias fueron aceptados ampliamente como parte integral de los 27 textos que constituyen lo que es el Nuevo Testamento. Junto con el Viejo Testamento forman el canon de las Sagradas Escrituras cristianas, pero ahí te encuentras precisamente también detalles dentro de esos evangelios canónicos, pues de María, por ejemplo, que era una mujer, te dice literalmente, rica, de buen abolengo, que realmente no era tan amiga ni tan cercana al mundo de los pobres, por ejemplo, como a veces tenemos la idea de esos personajes, ¿no?, que más bien formaban parte, y lo mismo Jesús de Nazaret, de una especie, a pesar de su lenguaje y a pesar de su oratoria, en un momento determinado, de una clase media dentro de la época. No nos olvidemos que Jesús de Nazaret era un maestro de la ley, es decir, equivalía a lo que sería un rabino de la época, por lo tanto era un puesto relevante, muy codiciado, que no todo el mundo podía llegar a ello, y que como tal, bueno, pues su modo de vida no era tan pobre como a veces se nos ha querido trasladar desde los evangelios canónicos, ¿no? Y que además, bueno, pues el propio padre de Jesús de Nazaret, es decir, José, el hecho de tener un negocio como carpintero, eso también le suponía a él un cierto nivel, un cierto caché, una cierta, pues de ser un personaje que dominaba ciertas cantidades de dinero que otra gran parte del pueblo, el pueblo pobre real, pues no tenía. Y ahí te dicen que realmente, bueno, estos personajes, desde María, pasando por el propio José o el propio Jesús de Nazaret, que no eran gente que realmente estuviesen tan cerca de los pobres, sino que tenían un nivel y un caché bastante alto, a pesar de que a lo mejor pronunciasen este tipo de bienaventuranzas, de bienaventurados los pobres, etcétera, etcétera, pero en la vida real luego su modo de vida no era tan pobre como se nos quiere hacer creer, ¿no? Por esas razones que acabo de exponer, y que además, bueno, pues hay algunos evangelios donde precisamente también te dan este tipo de detalles que no se nos suelen contar casi nunca, pero que forman parte de esa realidad apócrifa, sobre todo cercana más que a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, ¿no?, que es al que realmente a veces seguían, pues personajes como Pedro. Pedro era totalmente contrario, el apóstol de Jesús de Nazaret, a Pablo de Tarso, por ejemplo, a su línea, y por lo tanto él se ceñía más al Jesús humano y llegar a ver y llegar a decir en su propio evangelio que era un profeta, pero nada de que fuese el Hijo de Dios, como sí lo va a catalogar Pablo, ¿no? Por eso, como ya hemos algunas veces hablado, dentro del inicio del cristianismo, pues se formaron diferentes sectas, y en algunas estaba Pedro reivindicando la parte humana de Jesús de Nazaret, y en otras te encontrabas a otras personas como Pablo de Tarso reivindicando la otra parte de este personaje como un personaje, pues divinizado y realmente subido a los cielos y resucitado para crear realmente esa historia
que a él le interesaba, que era fraguar una secta, una religión en torno a este personaje. Y bueno, los evangelios apócrifos hoy en día, yo creo que todos los oyentes han oído hablar, muchos de ellos saben que lo tienen perfectamente bien identificados en la red, los pueden leer todos porque están perfectamente todos digitalizados, y que yo creo que es una lectura que hay que hacer por lo menos una vez al año para saber diferenciar lo que se nos cuenta durante el año, lo que escuchamos durante el año de Jesucristo, y también acercarnos un poco a la figura del Jesús histórico, ¿no? De ese Jesús, por ejemplo, como dije antes, que realmente no era tan pobre como se nos cuenta, sino que realmente tenía un cierto poder adquisitivo, al igual que su propia madre o su propio padre, por las razones que hemos indicado anteriormente. Entonces podríamos decir, Fermín, que todos los evangelios, vengan de una parte o de otra, tienen una cierta verdad que deberíamos de escudriñarla y sacarla. Claro, exactamente, es que ese es el tema, porque a pesar de que se consideren apócrifos, a pesar de que a lo mejor se hayan escrito a posteriori, tanto unos como otros, a pesar de que unos hayan estado escritos más cerca a la vida de Jesús de Nazaret, pero no dejan de ser historias. Por ejemplo, los canónicos no dejan de ser historias escritas por otros personajes que algunos de ellos pues no llegaron ni siquiera a conocer a Cristo, como ya hemos indicado aquí, ¿no? Más de una vez, como por ejemplo Pablo de Tarso. Y a partir de ahí pues te puedes encontrar lo que él quiera escribir en torno a ese personaje. Hay inclusive algunos evangelios que te describen cómo era el propio Pablo de Tarso, es decir, este personaje físicamente, ¿no? Que era calvo, que tenía las cejas muy juntas, que tenía la nariz pequeña, que era bajito, que tenía mucha personalidad, que tenía mucho carácter. Pues también te lo encuentras ahí, que son esos detalles que, bueno, en los evangelios canónicos pues no encontramos, porque lógicamente ni a Pablo de Tarso ni a los que eran seguidores de él, que son esos evangelistas que escriben sobre Jesucristo, pues les interesaba precisamente ese tipo de historias, ¿no? Presentan a un Cristo pobre, a un Cristo completamente, pues que va prácticamente descalzo por todos lados, que va simplemente con esa túnica blanca, y al final, bueno, pues si tú piensas un poquito y recapacitas y realmente ves las posiciones que estos personajes tenían desde el propio José, el presunto padrastro de Jesucristo, o de Jesús de Nazaret, pues era un carpintero. Y claro, un carpintero en el siglo I, en el Israel del siglo I, pues era una persona con un poder adquisitivo bastante importante, porque el carpintero de la época seguro que tendría mucho más trabajo que el carpintero de época actual, por la cantidad de muebles que se hacían de madera. Por lo tanto, ganaba bastante dinero y no era una persona ni humilde, ni una persona sencilla desde el punto de vista de que no tuviese dinero, ¿no? Sino todo lo contrario. Tendría una vida pues lo suficientemente bien holgada y seguramente pues se codearía con la creen de la creen del momento en Belén o en Nazaret, porque esa gente acudirían a él pues a pedirle que le hiciese algún tipo de mueble, un armario, una mesa, una silla, yo qué sé, cualquier tipo de elemento de estas características, ¿no? Y luego tienes la figura de Jesús de Nazaret, que como hijo de este hombre no fue mal criado en el sentido de la alimentación, sino que seguramente fue muy bien criado, y además por eso llegó a ser también un maestro de la ley. ¿Por qué? Porque hubo una formación anterior gracias a que la economía de la familia era una economía potente, era una economía importante, y podía pagarle a algún que otro maestro para que le enseñara pues lo que se enseñaba en esa época, que era el judaísmo, la doctrina judía. Además, recordemos que Jesús nunca, como ya hemos dicho alguna vez, él nunca quiso crear ninguna religión, jamás de su boca salió la palabra cristianismo ni la de crear nada, ¿no? Pero ahí está esa figura que fue un maestro de la ley, que fue un rabino, y los rabinos, ojo, no era un hombre cualquiera, eran personajes con un caché y con una vitola pues muy alta, ¿no? De ahí que tuvieran sus seguidores, como hoy en día los rabinos pues también tienen a sus seguidores, o dentro del Islam los ayatolas y todo ese tipo de gente que también tienen sus seguidores, ¿no? Por lo tanto, ese Jesucito pobre que parece que se deja caer, que no tiene prácticamente nada, pues es lo que interesó escribir a Pablo de Tarso para configurar al personaje que él tenía en mente para conformar lo que era esa secta, ¿no? Que él quería crear, que era precisamente el cristianismo, porque el cristianismo no lo creó Jesucristo, no lo creó Jesús de Nazaret, lo creó otro. Tenemos la costumbre, por desgracia, omitir una gran parte de la verdad, de la historia,
y hacer esa parte que hemos sacado a la luz, hacerla como única y universal, como también tenemos por costumbre negar todo lo que los demás dicen, porque a lo mejor van en contra de lo que nosotros pensamos, somos y hacemos. Fermín, la semana que viene, ¿qué tenemos? Pues mira, la semana que viene un poco más de lo mismo, pero quizás un poco más polémico, pero no por ello deja de ser interesante. Además va muy en la línea de esto que hemos estado hablando, ¿no? Vamos a hablar de cofradías herejes españolas. Pues para la semana que viene... Porque como estamos ya cerca de la Semana Santa, sí, tenemos que hablar ya de esos temas, ¿no? Pero cofradías herejes, que hay muchas que pasan desapercibidas por la misma historia que estamos contando, y qué hay detrás de todo ese tipo de cofradías que interesa tanto a la Iglesia y que las mantiene, aun sabiendo que son cofradías herejes, porque lo que se ensalza, lo que se venera, no son imágenes canónicas, sino todo lo contrario. Pues Fermín, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio una vez más. Dentro de una semana, en 7 días, volvemos a hablar contigo. Un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Concha Vara, buenas noches, bienvenida, compañera. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí andamos. Vamos tirandillo, ¿no? No estoy 100%, pero bueno. Bueno, hombre, todo lleva su trámite. Hay que ir con paciencia, seguros, pero con paso firme. Lleva su tiempo, sí. Y como todo lleva su tiempo, íbamos a hablar de una iniciación, ¿no? Sí, bueno, en una ocasión hablé ya de la religión Wicca, pero hoy quiero meterme más en el tema de los iniciados. Pues, vamos, que fue hace un año aproximadamente, ¿no, Juan Carlos? Sí, por ahí andará. Vale, pues para quien lo quiera ir esa primera parte, pues ahí hablo de la iniciación Wicca, ¿no? Y bueno, hablo de la religión. Que a ciencia cierta además no sabemos el origen, ¿no? de esta religión, ¿no? Sabemos que es una palabra que proviene de los celtas, que significa sabiduría, que es una religión orientada al culto de la naturaleza, con un principio masculino y con otro femenino, ¿no? Porque ellos tienen un dios y una diosa, ¿no? Contrariamente a lo que se cree además, sus adeptos, llamados a sí mismos wiccanos, pues no adoran al diablo, ¿no? La persona que practica la Wicca está en una convivencia pacífica con la tierra y con la madre naturaleza. Además, esta persona tiene un conocimiento sobre hierbas, piedras, aceite, incienso, sanación, que lo hace ser diferente al resto. Ser brujo o bruja wiccano en general lleva su tiempo. Una persona puede tener ciertas habilidades, ser más empático, tener facilidad para leer la runa, el tarot, etcétera, pero ser bruja wicca o brujo lleva tiempo, ¿no? Y sobre todo años de experiencia y práctica. Un brujo wicca se va haciendo con los años de estudio y práctica. La persona que desea iniciarse en la religión wicca debe leer y aprender sobre las propiedades de las plantas, de las piedras, para que se usan ciertos colores en ciertas prácticas. Debe aprender a entrar en armonía con la naturaleza, a medida que se festejan las celebraciones de la rueda anual, aprender los distintos Svat del año, aprender sobre mitología, astrología, runa, su aplicación en hechizos y rituales, aprender a combinar las diferentes correspondencias mágicas para hacer un ritual, aprender sobre la luna, sobre su fase, las posiciones del sol y su aplicación en los diferentes rituales y hechizos que vayan a realizar. Ser brujo wicca implica mucho esfuerzo y trabajo diario, aunque la verdad es que nunca se termina de aprender, ¿sabes, Juan Carlos? ¿Y eso por qué? Una persona, porque ya sabes que en este tema de los rituales, de los hechizos, pues siempre aprendes cosas nuevas. Yo cada día aprendo cosas nuevas, ¿no? Y pues, bueno, pero esto pasa como muchas cosas de la vida. Tú eres un maestro, pero nunca dejas de aprender, está claro. Te lo iba a comentar ahora mismo, es como todo lo que iniciamos, ¿no? Que nunca se termina, ¿no? Una persona misma, en este caso, en la iniciación Wicca, pues puede realizar la iniciación propiamente dicha, ya que en la Wicca no se necesita de intermediario, para comunicarse con los dioses no hace falta nadie, así que se puede iniciar
una persona sola. Lo importante es prestar atención a los tiempos, aprender la religión. Aunque algunos prefieren acudir a los coven son unos convenios de brujos, son aquelarre, reunión de brujos, en este caso que están presididos por un sacerdote o por una sacerdotisa, ¿no? No se puede, esto es muy importante, practicar la Wicca y el cristianismo al mismo tiempo, La práctica Wicca es planteísta. ¿Pero por qué no se puede? Porque en la Wicca se considera a Dios, a la naturaleza y al universo como a uno mismo, como uno solo. La creencia cristiana es distinta, no acepta la adoración a otros dioses o a panteones de dioses. El cristianismo no es igual, tampoco en el cristianismo se acepta la adoración de la naturaleza ni de los elementos. Otro punto que se discrepa aquí, entre otros, del cristianismo es la división del bien y del mal y la creencia del pecado, ¿no? Esto la creencia Wicca no existe. La Wicca cree en el equilibrio entre lo opuesto y que no hay entidad benigna ni maligna. Y si una persona no puede separarse de los conceptos cristianos, es mejor que siga profesando su religión, porque es muy contradictorio y esto pues solo le puede generar confusión. Como cualquier religión que se precie, pues también aquí en la Wicca se usan una serie de herramientas y símbolos, como he comentado, como en cualquier religión, ¿no? Y esto se hace para representar o adorar a la diosa y al dios que he comentado antes, ¿no? Que profesan ellos. Una de ellas, pues, es el atame, o cuchillo de 2 hojas, que es una daga ceremonial para ritos mágicos. También se utiliza en la Wicca el caldero para elaborar pociones y aguas mágicas y todo tipo de operaciones mágicas. La varita mágica es una de las principales herramientas usadas durante miles de años en los ritos. El incensario para quemar incienso, el pentáculo, que es el equilibrio entre los 4 elementos con el espíritu, el cáliz o la copa, ¿no? Copa ritual, usada como símbolo femenino, en este caso en el altar de los wiccanos. Todos estos símbolos tienen alguna especie de formación, quiero decir, antes de ser usados se tiene que hacer, no sé, como un conjuro o algo parecido. Bueno, hay que aprender a usarlos. ¿Vale? El último de la herramienta que no me ha dejado decirlo es que para mí el más importante es el libro de las sombras. Ajá. ¿Te suena este libro? Pues sí. El libro de las sombras, sí. Es como una especie de diario, ¿no? De trabajo, ¿no? Y aquí es donde el wiccano va anotando todo lo que va aprendiendo. O sea, cada wiccano tiene que confeccionarse su propio libro. El libro, en este caso, llamado de las sombras. Y aquí pues va a volcar todos sus rituales, todos sus hechizos y todo lo que va aprendiendo en esta iniciación. Es verdad que en algunas de estas iniciaciones algunos libros son legados de un wiccano antiguo o veterano a otro nuevo, ¿no? Pero lo normal es que cada uno se fabrique el suyo propio, ¿sabes, Juan Carlos? Y claro, estas herramientas pues tienen que aprender a usarlas. Por ejemplo, el atame, ¿no? El cuchillo de 2 hojas se usa para realizar el llamado círculo mágico, ¿no? Este círculo es un haz, imagínate, un haz de luz imaginario con el cual vamos a delimitar un círculo de poder. Yo he hablado muchas veces de ese círculo de poder, sí. ¿vale? Que nos protege, ¿no? Que lo que hace que contiene la energía que nosotros vamos a levantar. Y si hacemos un ritual, pues tenemos que hacer este círculo de poder, ¿no? Este círculo de poder, Concha, que nos envuelve a nosotros mismos como una especie de protección, ¿no? Nos envuelve a nosotros mismos y además tenemos que hacerlo grande, ¿no? Para que podamos trabajar en ese espacio. Por ejemplo, si estamos es lo que otros llaman una especie de campana áurica, ¿no? Sí, más o menos, es parecido, ¿vale? Y esto hay que hacerlo, como estaba comentando, grande para que podamos movernos. Si estamos en una habitación, tenemos que intentar que ocupe la habitación completa. Si lo hacemos al aire libre, pues imagínate, ¿no? El círculo podemos hacerlo todo lo grande que queremos, incluso lo podemos delimitar. Podemos poner piedrecitas, podemos poner plantas, podemos poner hierbas alrededor, flores, para saber hasta dónde, en este caso, es visible el círculo, ¿no?
Estamos viendo dónde está y dentro del círculo donde tenemos que hacer nuestros rituales. Si una persona no dispone de este cuchillo de doble hoja, ¿cómo se puede utilizar el círculo? Pues con nuestros dedos, Juan Carlos, con el dedo índice y el dedo corazón, porque estos dos dedos hacen esa función, hacen la función del atame. Te haces el círculo además entre los dos dedos. Qué curioso. Con estos dos dedos, pues ya nos podemos hacer mentalmente este círculo. Pero no solamente en la iniciación de los wiccanos, sino también en la vida, cuando nos queramos proteger de algo, de personas tóxicas, de negatividades, de malas vibraciones. Es bueno que nosotros mismos nos hagamos ese círculo mentalmente con esos dos dedos alrededor, incluso antes de salir a la calle, para que nos sentamos protegidos y no nos ataquen. Esto, por ejemplo, también valdría si tenemos sospecha de que alguien es un vampiro psíquico. Energético. O energético, sí. Mejor dicho, sí. Sí. Tenemos que imaginar que nos estamos metiendo dentro de un halo de luz blanca o azul. Sobre todo el azul. Si estamos rodeados de luz azul, es como menos nos van a atacar, ¿Vale? Bueno, hay que aprender a usar la varita. La varita se puede coger en el campo, un palito, y eso se ritualiza y ¿Y para qué sirve la varita? No tiene por qué ser un tipo de madera especial, da igual. Hombre, cuanto más calidad sea la rama, mejor, porque se nos puede secar, se nos puede romper, ¿sabes? Sí, pero solamente puede quebrar. Claro, solamente por ese hecho. No significa que cuanto más noble sea la madera. No, porque nosotros lo vamos a ritualizar. Vale. Vale, pero bueno, cuanto más noble mejor. Y bueno, y esto es ellos lo usan para invocar a las deidades, el caldero para confeccionar, pues, para quemar hierbas, para hacer aguas, como he mencionado, de ritual, aguas puras, ¿vale? Y bueno, y todo lo demás, pues hay que aprender de esta forma que estoy comentando, ¿no? Y siempre ellos utilizan el círculo mágico, Es importante entender que el ritual de iniciación lo realiza el practicante porque decide comprometerse con lo que aprendió. Debido a que es una decisión importante, pues hay que tener claro cuál es nuestra religión, ¿no? Y es adecuado tomarse un periodo de tiempo para pensar y convencerse de si realmente esto es lo que se desea como senda espiritual. Ningún ritual de iniciación convierte a cualquiera en un brujo o en una bruja, Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es un proceso muy lento y de mucho trabajo continuo. Para la iniciación, pues se debe estar seguro de que se conoce suficientemente bien esta religión y tener voluntad para realizar el cambio, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Mientras no daña a nadie, es una de las leyes. Bueno, la red del Wicca es preciosa. No la voy la podéis encontrar en internet, porque es muy larga, no la voy a citar ahora aquí, ¿sabes? Cuando hablamos de que no se daña a nadie, nos incluye a nosotros mismos. Un ejemplo que yo pongo es que si nosotros odiamos este mismo sentimiento de odio, nos daña a nosotros mismos, incluso más que a cualquier otra persona. Y esto se puede aplicar a todo, se puede aplicar a las envidias, a los vicios, a las relaciones destructivas, a la contaminación de nuestro ambiente, etcétera. No se pretende con esto de que seamos perfectos, ¿no? Pero hay que comprometerse a evitar ese tipo de comportamiento, y este compromiso pues debe salir de una persona que quiere iniciarse y no sentir como que está haciendo un sacrificio, ¿sabes? Tiene que ser algo totalmente voluntario. Iniciarse no es un ritual y ya está, ¿no? La iniciación es un proceso largo que comienza con la lectura, con la práctica combinada también con esta lectura. Si lo que interesa es solo la práctica de la magia y de los hechizos, pues entonces no hace falta iniciarnos como wiccanos. Yo practico la magia y los hechizos, ya lo sabes, de magia blanca, y no soy wiccana, ¿no? Otra cosa es que nos interese la filosofía de la vida que ofrece la Wicca, ¿no? Si es así, pues la iniciación pues representa un serio compromiso, Eso te iba yo a ir a decir también, que es como una filosofía de vida, ¿no? Exacto, es una filosofía de vida. Es lo que he comentado. Yo puedo hacer rituales,
y no tengo por qué ser wicana. Para ser wicana hay que hacer mucho más. Sobre todo eso, y cambiar de religión, por supuesto. ¿Vale? Y hablando de rituales, Concha, luego tenemos el conjuro de la bruja, que hoy lleva por nombre... romper un espejo, el espejo roto. En este conjuro lo que yo, más que nada es un consejo, ¿no? Es para saber qué hacer cuando se nos rompe un espejo. Que ya sabes tú el temor, ¿no? De los 7 años de mala suerte y todo. Bueno, yo es que a mí se me rompe un espejo y me da algo, pero bueno, ya sabes, sé lo que tengo que hacer, pero bueno, todo el mundo no sabe lo que hay que hacer. Entonces, pues ahí lo que hago es aconsejar lo que se hace en este caso, ¿vale? Pues... Y bueno, te podría hablar muchísimo más de la iniciación de la Wicca. Yo os aconsejo, por favor, que busquéis la red de Wicca, que es la Liga Wiccana, que es aquella que dice que cada acción buena o mala que hagas se te vaya a regresar por triplicado. Que también, por favor, os leeros las cargas del dios, las cargas de la diosa, porque es muy bonito de leer, ¿sabes? Uh-huh. Y pensad que es una religión sana, que no es una religión que adore a las entidades negativas ni al diablo, como hay muchas personas que piensan. Son absolutamente leales a la naturaleza, al universo, ¿no? Es la diferencia que tienen con una familia, una familia normal y común puede ser también wicana, ¿no? Por supuesto. No es necesario, no tiene que ser una persona sola, puede tener, o sea, pueden ser casados con hijos y demás. Puede ser, sí, efectivamente. Hay auténticas comunidades de wicanos. Hay comunidades y también, al igual que he comentado antes, que una persona se puede iniciar sola, también se puede iniciar con sacerdotes. En este caso son sacerdotes y sacerdotisas wicanos, ¿no? Son veteranos, que son los que les van a enseñar. Una cosa curiosa es que para ser wicano tienes que estar 1 año y 1 día. 1 año y 1 día. ¿Y eso? Porque es el tiempo que ellos evalúan que una persona puede llegar a ser wicana. Eso es lo que dura. ¿Y si el tiempo de estudio, ¿no? Porque es el periodo de las 13 lunas, ¿no? Que se dan a lo largo del año. ¿Y si el año es bisiesto? Pues nada, pues mira, pues tiene más tiempo. Estás un día tiene más tiempo. De todas formas, hay personas que necesitan más tiempo, que tampoco pasa nada. Si la persona necesita más tiempo, pues puede seguir estudiando. De hecho, hay que seguir estudiando. Pero para nombrar una persona oficialmente wicana, tiene que pasar las 13 lunas, que es 1 año y 1 día. Uh-huh. ¿De acuerdo? Concha, ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en el Mundo Insólito Igualmente, Radio. Juan Carlos, como siempre. Vamos a invitar a los oyentes a que, Concha, que nos manden mensajes pidiendo qué. Bueno, pues pueden pedir cualquier tema o cualquier historia por ahí interesante, ¿no? Paranormal, esotérica, algo que les haya ocurrido. Yo tengo, por ejemplo, un mensaje que nos han mandado desde Pedrajas, donde emitíamos anteriormente Mundo Insólito en directo. Ahora lo emitimos en diferido todos los sábados a las 9 de la noche por FM, no recuerdo ahora el dial. Y Javier, que es un amiguete ya entrado en años, pues le mando un saludo desde aquí. Y me preguntaba por su horóscopo. Yo le he dicho, pues es que ahora lo siento mucho, Javier, pero el horóscopo no lo hacemos. Pero vamos, si alguien quiere participar de algún sueño, de algún tema del horóscopo, que Concha se lo desarrolle, pues sin ningún problema. Pues sí. Claro, sin ningún problema, manda un WhatsApp o un mensaje. Desarrollo el significado de los sueños, efectivamente, que ya sabes que he desarrollado algunos de ellos. Y bueno, también les invito a que pidan conjuros, ¿por qué no? Para la sección de conjuros, ¿no? También es otra opción. Ya sabemos que al final del programa, como cierre y epílogo del mismo, Concha nos trae el conjuro de los espejos, que como Concha ya sabe, yo tengo la fea y mala costumbre de romper uno cada 7 años. Pues sí. Pues nada, pues también pueden pedir conjuros y recetas naturales si quieren. Yo cada semana pues las puedo desarrollar, ¿vale? Concha, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Juan Carlos, buenas noches. Adiós.
Michael Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Vamos a recordar, si te parece bien, antes de iniciar tu sección, el tema que nos trae todas estas semanas en favor y en pro de este buen chaval que ha tenido una desgracia tremenda. Pues sí, estupendo. El día 30 de marzo, desde este mismo mes, ¿no? Bueno, pues celebramos unas conferencias a beneficio de José Manuel Díaz Víveros, el cual, bueno, lo vamos a recordar porque es una trágica, ¿no? Es trágico todo lo que le ha sucedido a este chaval, ¿no? Este chaval tiene 17 años y, bueno, y es autista, ¿no? Se somete a una intervención quirúrgica simple, no es muy complicada. Y en el transcurso de esa intervención, bueno, pues coge un virus, el cual, bueno, afecta a la sangre, infecta, mejor dicho, a la sangre, se va poniendo peor este chaval y, bueno, y corre peligro su vida y los médicos no tienen más remedio que amputarle las extremidades. Estamos hablando de los brazos y las piernas. Así que, Juan Carlos, imaginaros como un chaval de 17 años pues en esa situación, ¿no? Uh-huh. Así que hemos decidido, bueno, a hacer estas conferencias para a beneficio de este chico, de José Manuel Díaz, el cual es un donativo, la entrada es un donativo de 5 euros y, bueno, y sobre todo es para decir, ¿no?, que este donativo, este dinero es para intentar recaudar para comprar lo que son unas extremidades, una prótesis, ¿no? Exactamente, unas prótesis para que el día a día sea más ameno de este chaval, ¿no? Uh-huh. Tenemos un teléfono de contacto para todo aquel que quiera más información o pueda acudir, decir que es el 30 de marzo en un pueblo de Sevilla, es una localidad muy cercana a Sevilla, se llama Guillena. Él es nativo de allí y reside allí. Y empezará a las 5 de la tarde y, bueno, el aforo es 320 butacas y será en el Salón de la Cultura, ¿no?, de allí de Guillena. Y el teléfono de contacto es el siguiente: 636 13 62 78. Repetimos, 636 13 62 78. Uh-huh. Y bueno, también habéis abierto un número de cuenta para todas aquellas personas que no tengan la posibilidad de acercarse allí, para que hagan un donativo, por mínimo que sea, importante, ¿verdad? Pues sí, el donativo, podéis hacer el donativo y tenéis que decir que es a favor, o en donativo a favor de José Manuel Díaz Vívero, ¿no? Y el número, Juan Carlos, el número de cuentas es el siguiente, lo diré de dos en dos porque es un número muy largo. Es la Caixa, es la sucursal La Caixa, y el número es el siguiente: 17 21 00 25 93 73 01 10 24 24 71. Uh-huh. Repetimos: 17 21 00 25 93 73 01 10 24 24 71. Un donativo, Michael, que por mínimo que sea, seguramente que le va a ayudar. Sí, cualquier, no importa la cantidad, por mínimo que sea, es bien recibido, más a la familia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para eso, para esas prótesis, para hacer la vida cotidiana. Un poquitín, claro, para hacer la vida un poquitín más amena, no más amena, sino más cómoda para ella, para esta persona y para sus padres, claro. Por supuesto, y decir que sigue estando en tratamiento, lo está pasando mal el chaval, porque le están dando unas fuertes medicinas, y desde aquí, bueno, animarles al chaval y a la familia de que haremos todo lo posible para que eso llegue a buen término. Decir también, Juan Carlos, es los ponentes de esa tarde, ¿no? Tendremos a Fermín Mayorga, que nos hablará de los herejes de Guillena. Tendremos también a Vicente Avellán, que nos contará ese tema tan tabú, ¿no? O tan poco conocido, aunque creamos que sí, ¿no?, que es la Ouija, o el mal llamado juego de la Ouija. Tendremos también a José Manuel Saldaña, que nos impartirá un pequeño curso de radiestesia. También estará José Luis Hermida y Paco Gallardo, que nos contará esos casos de ufología, ¿no? Y decir que Guillena, bueno, también está dentro de lo que es el triángulo magnético de Sevilla. Hay muchos casos que desconocemos y estos dos
grandes maestros que llevan casi toda la vida investigando estos temas. Y ya por finalizar, bueno, pues un servidor, Michael, y con mi compañero Manuel Blasco, que contaremos esos fenómenos paranormales que tanto nos apasiona y que algunas veces algunas familias, bueno, pues lo pasan mal porque lo están en su propia casa, ¿no? Pues dicho esto, Michael, ¿te parece que vayamos al tema que nos traes esta semana, que es el de los españoles en la Antártida? Bueno, Juan Carlos, decirte y decía a nuestros oyentes que, bueno, que esto tiene controversia y porque está metido dentro de la leyenda negra. La lucha, la puja entre los ingleses, o en este caso los británicos, contra los españoles. ¿Quién descubrió más? ¿Quién llegó más lejos? ¿No? ¿Y quién hizo más cosas? ¿No? Bueno, pues nosotros que pues, estamos en el lado, en uno de esos lados, ¿no? En el lado de los españoles. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque lo que voy a decir ahora, la fecha es muy importante, ¿no? Sobre todo quedarlo con la fecha, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Lo que es la historia oficial vamos a hablar del descubrimiento de la Antártida y sobre todo estamos hablando quién puso, estamos hablando en europeo, ¿no? Porque seguramente alguna tribu de allí de América del Sur seguramente estuviera por esa latitud. Pero estamos hablando del descubrimiento oficial, ¿no? de la Antártida. ¿Qué es lo que hay escrito? ¿Qué es lo que es la historia oficial? Bueno, pues mira, Juan Carlos, la historia oficial es que el 18 de febrero de 1819, el capitán William Smith, bueno, pues navegaba de Buenos Aires a Valparaíso, ¿no? Y como era de costumbre, se navegaba, ¿no? Cruzando lo que es el Cabo de Hornos. El capitán entonces, bueno, navegó mucho más al sur creyendo que encontraría pues un viento un gran viento favorable. En esas latitudes no se desconocía lo que había allí. Así que llegó incluso a localizar una tierra que él la describe y que la sitúa a 62 grados a oeste. Capitán William no llegó nunca a desembarcar, ¿no? Cuando él regresó, ¿no? Él regresó a Valparaíso y lo contó a sus autoridades y a sus superiores, pues no lo creyeron, ¿no? Le dijeron que eso era una fantasía o un mero espejismo. Bueno, pues el capitán William, bueno, pues lo que quiso se le metió en la cabeza de que lo que había visto no era un espejismo. Así que en octubre de ese mismo año, estamos hablando del 16 de octubre de 1819, llegó a desembarcar, llegó a esas mismas latitudes y llegó a desembarcar en la isla más grande, porque estamos hablando de que lo que él vio era un archipiélago, ¿no? Así que en 16 de octubre llegó a desembarcar Capitán William en esa isla más grande y fue, en teoría, fue la primera vez que un europeo pisaba la zona aquella, que esa zona sí pertenece a lo que es la Antártida, ¿no? Pero claro, para probar lo que es el descubrimiento, también no se lo creían, así que esperó al año siguiente, en 1820, en enero, y para ello se llevó un testigo. ¿Quién mejor testigo que Edward Bransfield, ¿no? Que era capitán de lo que es la Marina Real Británica, ¿no? El cual también en ese mismo enero de 1820 desembarcó en esas islas, ¿no? Que ya tenían, bueno, le pusieron los nombres británicos y quedó registrada como la primera vez que un europeo pisaba esas latitudes. Y, por supuesto, Gran Bretaña se llevó ese honor. Por nuestra parte, por la parte de que nos toca, ¿no? En septiembre de 1819, estamos hablando de septiembre de 1819, el San Telmo, ¿qué es el San Telmo? Es un barco español que llevaba unos 644 hombres, es un barco de la Marina de guerra, ¿no? De la Marina española, ¿no? Así que llevaba entre esos 644 tripulantes 200 infantes de marina, ¿no? Este barco contaba con 74 cañones, ¿no? El cual encalló en una isla muy al sur del Cabo de Hornos. En ese sitio nadie había pisado nunca antes, ¿no? Sobre todo estaba cubierta de nieve. Lo que he dicho antes, ¿no? La historia, ¿qué es lo que dice, no? Que el capitán William Smith, quien lo hizo el 16 de octubre de 1819. Estamos hablando de meses antes de que el capitán William pisara ese territorio, ¿no? De la Antártida.
Decir, el San Telmo salió de Cádiz el 11 de mayo de 1819 y su destino era Perú. Y bueno, no salió solo, ¿no? Sino que era parte de un convoy militar, ¿no? Compuesto por el citado ya San Telmo como nave capitana. También estaba el navío Alejandro, la fragata Prueba y también otra fragata que era la Primorosa Mariana. Bueno, pues estas dos últimas, tanto la Prueba, estas dos fragatas, tanto la Prueba como la Primorosa Mariana, fueron los dos únicos que llegaron a su destino, que era Perú. Así que el 2 de septiembre de ese mismo año, ¿no? 1819, el 2 de septiembre, una gran tormenta impidió doblar el Cabo de Horno, ¿no? Y lo que es el convoy se separó. Y esa fue la última vez que se vio al San Telmo, ¿no? El cual, pues esas dos fragatas, estamos hablando de la Prueba y la fragata Primorosa Mariana, fueron los que vieron por última vez el San Telmo, el cual esos testigos dijeron que tenía el timón roto, no podía maniobrar, así que el San Telmo quedó a la deriva y gracias a esos vientos en dirección sur se encargaron de llevar ese navío hacia el norte de lo que es la isla, hoy se conoce como isla Livingstone, ¿no? De la antigua, en aquella época, bueno, pues no se tenía nombre. Y estamos hablando que eso sería a la altura de la Antártida. Así que, otra vez, como he dicho antes, el capitán William, bueno, pues llegó a esa isla, estamos hablando en octubre de 1819. Se exploró, en esa primera vez que William Smith pisó la isla, bueno, pues su exploración pues no encuentra ninguna evidencia de vida, ninguna evidencia de ningún navío, de español, de ningún asentamiento, ¿no? Así que, como he dicho antes, en enero de 1820, ya cuando en su cuarta expedición, William descubre esos restos de un naufragio, sobre todo de un navío, y lo que parece que es un campamento, ¿no? Parece ser que los supervivientes, pues hicieron, para intentar salvar la vida, hicieron una especie de campamento. Así que William, cuando llega a su destino, a su cuartel general, ¿no? A su casa, ¿no? Bueno, pues él admite que no era el primero en pisar esas latitudes, pero claro, las autoridades de su país le hacen callar para otorgarse lo que es el mérito, ¿no? Y así queda la historia escrita y cómo fue el capitán Smith fue el primero que pisó suelo antártico, pero no fue así, ¿no? Se ha intentado localizar lo que son los restos del navío español. Hace ya muchos años, ¿no? Lo buscó el catedrático en arqueología Manuel Martín Bueno, el cual no logró hallar los restos. Sí, algo de algún trozo de madera, pero no lo que es el navío, ¿no? Y el cual él confesó que sería como buscar una aguja en un pajar. Ahora, como he dicho antes, ahora estamos en el 2019, ¿no? La Fundación Polar Española, y en la cabeza el experto José María Amo, en el proyecto San Telmo, 1819 y el 2019, con las tecnologías más modernas para intentar encontrar lo que es el barco, ¿no? De ser así, bueno, pues sería, Juan Carlos, una gran bofetada y un gran palo para lo que es la leyenda negra. ¿Cómo se sabe esto, no? Y cómo se sabe todos estos datos. Bueno, pues esto lo ha promovido el novelista Albert Vázquez con su libro Muerte en el hielo, la historia del San Telmo y los españoles que descubrieron la Antártida. Vázquez, en sus investigaciones, para escribir lo que es el libro, encontró, como él dice, algunas evidencias de que los británicos ya sabían la existencia del barco español, ya que existen cartografías inglesas de la época donde aparece un pequeño islote al norte de la isla Livingstone, al norte, justo muy cerca donde encalló el San Telmo, el cual se llama precisamente Telmo, ¿no? La muerte, por supuesto, la muerte de esos españoles pues serían por hipotermia, ¿no? Porque cuando el capitán Smith llegó allí no había ningún superviviente, las condiciones climatológicas no eran las más propicias para poder sobrevivir en aquella época. El destino del San Telmo era Perú, ¿no? Lo que se cree que no llevarían ningún atuendo preparado para las bajas temperaturas, ¿no? Que se registraban en ese lugar. El uniforme de los infantes de marina de aquella época, de los españoles, no era muy bueno, ni estaba condicionado para esas bajas temperaturas. Así que cuando sea verano de 2019, bueno, pues se cumplirá
los 200 años, ¿no? Y se enviarán esa expedición a ver si por fin encuentra no ya pocos restos, no, sino el barco o lo que quede del barco, ¿no? Sobre todo, quiero decir ahora que cuando ha salido a la luz siempre los ingleses o los británicos han achacado de que antes otro británico también estuvo allí y fue el que lo descubrió. Estamos hablando del capitán Cook, ¿no? El cual estuvo por esa latitud en 1733, ¿no? Cuando cruzó el Cabo de Horno, ¿no? Rumbo al Pacífico. El capitán Cook fue muy famoso porque, bueno, estuvo investigando y estuvo también en las islas de Hawái, ¿no? Y por todas esas islas perdidas, supuestamente perdidas antiguamente, hoy en día, bueno, se pueden visitar, ¿no? Por el Pacífico. Entonces, el capitán Cook escribió en su diario que estuvo por esas latitudes, ¿no? Por esa latitudes de la Antártida, ¿no? 1773. Pero aquí llega lo que los ingleses no sabían, que 160 años antes, estamos hablando de 1603, el almirante de la Armada del Sur, ¿no? Llamado Gabriel de Castilla, que estaba encargado de defender de los piratas las costas de Perú y Chile, y que en otra gran tormenta hizo que se desplazara muy al sur, ¿no? Llegando a las islas que se conoce hoy como las islas Shetland, ¿no? Del sur, ¿no? Que están a 64 grados de latitud. Así que la tripulación del navío español fue la primera en estar en la zona de la Antártida. Esto el capitán Graviel, lo anotó en su libro de bitácora y al regreso a la colonia española, como es lógico, lo contó, ¿no? Y como aquí solemos hacer, bueno, no le echaron mucho, no tuvo mucho interés, ¿no? Para la corona española por tratarse de una zona cubierta de hielo y bueno, y teníamos que cubrir todo lo que es América del centro, ¿no? América Central, América del Sur, incluso ya se estaba el Imperio Español en América del Norte. Así que la corona española no le echó mucha cuenta. ¿Cómo se sabe esto, ¿no? Pues esto se publicó en 1622 gracias a un holandés que casualmente estaba en esa tripulación de ese barco español, el cual, bueno, pues publicó un libro en el año que he dicho antes, 1622, pero claro, lo publicó en Ámsterdam. Y todo eso queda registrado en el libro, ¿no? Así que ni Cook, ni estamos hablando ni capitán Cook, ni el capitán William Smith tienen excusa, ¿no? Ellos realmente sí contaron que posiblemente ellos fueron sinceros y ellos realmente contaron de que posiblemente hubieran llegado allí antes, ¿no? Y más con las evidencias de haber encontrado un barco, ¿no? Allí de esas condiciones, ¿no? Un gran navío. Así que, bueno, pues estamos hablando de que esos ingleses se callaron, publicaron ellos todo lo que tienen publicado y se metieron en el bolsillo lo que es el descubrimiento de lo que es la Antártida. También voy a decir, ¿no? Ya para finalizar, que en 1980 fue fundada en la isla de Decepción la primera base española, ¿no? En la Antártida, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues se llamó Gabriel de Castilla, ¿no? En honor al primero que estuvo en lo que es la Antártida, por lo menos para los españoles. Y que pertenece esta base, bueno, pertenece a lo que es el Ejército de Tierra. También hay otra en la isla de Livingstone, en esta isla de Livingstone donde está el San Telmo, hay otra base española, bueno, llamada por supuesto Rey Juan Carlos I, ¿no? Así que, Juan Carlos, la leyenda negra, poquito a poco, si nosotros pusiéramos de nuestro interés, se va destapando. Se va destapando y lo más principal, lo más primordial es que hay con documentos, libros de esa época, de que dice que los españoles ya estuvieron por esas latitudes antes que los ingleses. Pero es más fácil hacer una mentira y ocultar la verdad para sacar un beneficio propio que decir la verdad y perder ese privilegio de ese beneficio propio que tenían. Fueron dos grandes imperios. El imperio más grande que
aunque quieran ellos que no quieran, el imperio más grande que ha existido ha sido el Imperio Español. Ellos siempre hemos quedado como esclavistas, como el que genocidia, o sea, que hemos matado muchísimas personas, pero los mayores esclavistas que había eran ellos. No sale nunca los libros a nosotros siempre nos echan cara, es verdad lo de Hernán Cortés, nos echan cara de Perú, también de Pizarro, pero quizá habría que preguntarle a los indios, ¿no? A la India, ¿no? Preguntarle lo que hicieron allí en la colonia, ¿no? Que era la gran país de la India, lo que hicieron los británicos allí, ¿no? Por no decir la cárcel más grande que existió en la historia y que existirá, se llama Australia. Australia era considerada como la cárcel, ¿no? Ahí hicieron verdaderas masacres en Australia. De hecho, los australianos no eran considerados como personas para los ingleses. No, era considerado otra especie, ¿no? Sí, efectivamente. Michael, ha sido un placer tenerte como siempre en nuestro programa. Te estoy muy agradecido por ello. Un fuerte abrazo y en 7 días nos volvemos a escuchar. El placer ha sido mío, perdón. Hasta luego. Juan Miguel Marsella, Crisóstomo, ¿cómo estamos, compañero? Buenas noches, Juan Carlos. Pues bien, aquí andamos un jueves más buscando al judío errante por aquí, por mi zona. Yo me choca mucho siempre los títulos tan extensos que me mandas, y es que este además es curioso, me ha hecho cierta gracia, entre comillas lo de gracia, que es la leyenda del judío errante y otros personajes que caminan entre nosotros toda la eternidad. Efectivamente, hay unos cuantos, podríamos nombrar varios, ¿no? Pero, por ejemplo, así el propio Asuero, ¿no? Que sería el judío errante, aunque ya hablaremos luego de que tiene distintos nombres. Uh-huh. También podríamos hablar del conde Arnau, ¿no? Que en varias ocasiones en la gran guía de la Cataluña Mágica, pues Miguel Aracil, fue de la primera persona que escuché hablar de este personaje español que también vaga durante la eternidad. Lo que pasa es que lleva menos siglos vagando que Asuero. Pero también podríamos estar hablando de alguien que podría llevar tantos siglos como Asuero o más, que está dentro de la leyenda y también un poco más actual y más moderno en las descripciones, que podría ser el propio conde de Saint Germain, ¿no? Pero bueno, esos serían estos seres que parece ser que son los inmortales, ¿no? Son como MacLeod, el plan MacLeod de la película, ¿no? Exactamente igual, gente que va por el mundo. En este caso, estos casi, en el caso de Asuero, hasta el final de los tiempos. En el caso del conde Arnau también, pues más o menos hasta el fin de los días o hasta toda la eternidad, ¿no? Hasta que se termine el mundo. Y en el caso de Saint Germain yo no lo tengo muy claro, ¿no? Porque como ahora es como una especie para muchas religiones, de una especie de maestro ascendido, ¿no? O de estos hombres especiales, ¿no? Que están en otros planos, pues ya no te sabría explicar muy bien. Pero yéndonos a la leyenda del judío errante, es una de estas leyendas, lo primero decir, totalmente antisemita. O sea, son una leyenda directamente que quiere dar a entender desde el primer momento, pues, de que toda la culpa, como fue, ¿no? De la constitución de Cristo, pues fue por culpa de los judíos. En realidad, pues bueno, la leyenda que te cuentan, una de las leyendas que más me han gustado es una que tengo aquí en un libro, el Diccionario Infernal. Ya hemos hablado en alguna ocasión de algunas cosas de las que salen en él. Y aquí, por ejemplo, es una leyenda del siglo XVIII, ¿no? Entonces me ha gustado sacarla porque, bueno, te cuentan una historia de que el oficio de este señor, de Asuero, era zapatero, su padre era carpintero, y parece ser que su madre planchaba los trajes de los levitas. A la edad de 10 años, pues fíjate qué casualidades tiene la vida, Juan Carlos. Este niño vio como 3 reyes magos, o 3 magos, pasaban por la puerta de su casa preguntando por una población, y que estaban
que iban a ver el nacimiento del nuevo rey de la humanidad. Entonces este joven pues se dedicó a seguir a estos magos. Luego parece ser que ya en las épocas de cuando Jesús comenzó a predicar y a dar los sermones y las buenaventuras y demás, pues bueno, este señor era uno de las personas que le seguían, y cuando ya su discípulo Judas le traicionó, pues parece ser que hubo una rama que también se dio la vuelta, y entre esta rama que le dio la espalda a Jesús, pues fue Asuero. En el momento que fue condenado a la crucifixión Jesús, y después de pues haberle puesto toda esa corona de espinas y todo ese martirio, según iba por el camino hacia el Calvario, pues Jesús se intentó apoyar en una zapatería que había en esa vía por donde subía este monte. Y bueno, pues era la tienda de su amigo y seguidor Asuero, pero ya que le había dado la espalda, pues salió con un palo y bueno, pues le dio un par de golpes diciendo que no quería que en su tienda se parase ningún tipo de delincuente. En eso que parece ser que Jesús se le quedó mirando a los ojos y le dijo: yo me voy y descansaré, pero tú marcharás y no podrás encontrar descanso, caminarás hasta que el mundo concluya, y en el día del juicio final me verás sentado a la diestra de mi Padre, dispuesto a juzgar tribus de los judíos que desean crucificarme. Bueno, parece ser que desde ese momento el zapatero tomó su palo, cogió 5 sueldos en el bolsillo y se marchó a recorrer el mundo sin poderse detener en ninguna parte. Según la leyenda, ya hace 21 siglos que lleva recorriendo el mundo, y bueno, pues ha sido visto en varias partes con distintos nombres y demás. Tengo que decirte que la leyenda es eso, es una simple leyenda aproximadamente del siglo XII, del siglo XIII. Feijóo se va a algunas connotaciones del 1200 aproximadamente, en la que se habla de él, y en la que se le da otro nombre totalmente distinto al que sí, te pero dice de Asuero. Juan Miguel, yo tengo la teoría de que casi todas las leyendas, por no decir todas, tienen una parte, por mínima que sea, de verdad, A ver, es que esto es como todas las leyendas. Hemos visto en muchas ocasiones personajes que podríamos hablar, pues el famoso viejo de la montaña, ¿no? Uh-huh. El creador de esos Hatsinin y demás, que no era uno, es que a lo largo de generaciones eran varios que tomaban la misma forma de vestir, la misma pose, dejaban más o menos lo mismo, y era como si siguieran la réplica, o en la ficción, si nos vamos al Pirata Roberts, que van pasando unos y otros, siendo el mismo nombre, el mismo barco, pero otro capitán, según los años que van pasando. Sí, pudiera haber algún tipo de leyendas. Son curiosas, porque mira, el judío errante ha sido visto en un montón de sitios. Ha sido visto, por ejemplo, en España varias veces. Sin ir más lejos, pues en una de las ciudades y capitales más mágicas, ¿no?, de España, como es Toledo. En ella pues se ha llegado a decir que ha sido visto hasta en el siglo XX, a mediados del siglo XX. No recuerdo ahora mismo el nombre del fraile que dijo verlo. Y luego pues se ha visto en muchísimas partes, como te digo, y es que además supuestamente este personaje pues te habla en distintos idiomas. Normalmente cuando se llama Asuero o está hablando o Cartafico, como dice Feijóo, que era su auténtico nombre, te está hablando en un español como safardita, pero en el caso de otros nombres te habla normalmente en inglés. Pero bueno, tiene nombres que son muy curiosos, porque por ejemplo, fíjate el que me río, Larry el Caminante, parece de una película del oeste, por ejemplo. Sí.
Joseph Cartaphilus. Juan espera en Dios. Por ejemplo, Butadeu, que es otro de los nombres que más se le ha dado. Se le ha visto, como te digo, en Turquía, en Toledo, en Estados Unidos, en Francia, en un montón de lados. Pero en realidad, según pues muchos de los estudiosos de esta leyenda y demás, aparte del antisemitismo de la misma, ¿no?, donde todo el mal es para los judíos y por eso tiene que caminar hasta el momento de la parusia, en el momento del fin de los días, y es como si fuera, en realidad, lo dice el propio Plancy en el diccionario infernal también, era como si fuera directamente la diáspora de los judíos, es como el errar de los judíos, es como esa parte de su historia, y luego la parte de la historia después del nacimiento de Cristo, pues que fue cuando Tito entró en todo Israel y arrasó, que es cuando realmente las distintas tribus y los distintos judíos de esas zonas pues huyeron a las distintas partes del mundo. O sea, más que cuando ellos mismos dicen, más ocurrió en el momento de Tito que dejó la ciudad como un solar. Vamos, el país lo dejó bastante perjudicado. Y ahí sí que se fueron para muchas partes. Y dicen que puede ser también una alegoría un poco legendaria a esto que ocurrió en a esos finales del primer siglo de nuestra era. Son leyendas, pero lo curioso es eso, como Saint Germain. Saint Germain, fíjate, pues de estar en todos los salones más chics de la época del siglo XVIII y demás, o siglo XIX y demás, pues a de repente, o principios del XIX, perdona, y demás, pues a de repente convertirle casi en un ser especial, ¿no? Por las veces que ha sido visto y más porque ya ha sido con datos, por decirlo de alguna manera, desde relativamente poco, 200, 300 años. Y ya es que ves gente que realmente piensa que ha tenido comunicación con él en vida, ya en forma de mujer, en forma de hombre, en forma de indígena. O sea, no sé, es una cosa realmente curiosa, la fe que tienen muchos humanos en creerse una serie de cosas así. Tiene que dar unas pruebas muy palpables o tú tener mucho conocimiento de la persona, pues para poderte creer que una persona lleva, en el caso de Asuero, 2019 años andando por el mundo. Bueno, pues eso o la necesidad de creer en algo, ¿no?, que hay más allá. Claro, si en todo hay que tener mucha fe. Fíjate, aunque no se lo crea la gente, hay que tener fe hasta en la política. En tus creencias políticas también tienes que tener fe. Ese es un tema muy misterioso. En todo tienes que tener fe. O sea, ya sea, y en muchos casos también en la política se siguen a Mesías. Pues eso, es que en realidad antiguamente la religión, aparte de la creencia, era una forma de política y una forma de gobernar. Y esto pues ocurre igual. En este caso es una leyenda antisemita, mucho más light de la que pudiera ser la de el libro de los sabios de Sion y todo el rollo que los pone finos catalinos, pero en este caso son ellos los que parece que han escrito este libro poniendo unas bases para apoderarse del mundo, ¿no? Entonces eso a la gente le da mucho miedo. Pero se sabe totalmente que es un invento, y aún así, actualmente, en el 2019, hay en lugares del mundo donde se sigue creyendo a pie juntillas este libro. Pues con este tipo de leyendas pasa exactamente lo mismo. No sé, hay muchos casos, fíjate, cuando se hablan de estos personajes que vagan por lugares, ¿no? Que van a lo mejor vestidos con ropas antiguas, con una larga barba, con un extraño sombrero, con un bastón largo, etcétera, y que a lo mejor llegan a una población que solamente pide agua,
que la gente se lo da y de repente hay alguien enfermo y se acerca y le pone las manos encima y le cura. Bueno, pues también estaría muy relacionado, pero no con a lo mejor con este caso, sino con otros de estos seres que supuestamente, como Astaroth, o el cuarto rey mago también, que dicen que si pudiera estar viajando. O sea, son personajes de leyenda que van vagando durante la eternidad hasta el fin de los días y que van haciendo de las suyas. Mira, un personaje que estaría hasta el fin de los días, aunque en este caso sería por 2 altares, pues sería también supuestamente Azrael, ¿no? El que está en la propia basílica del Valle de los Caídos. Es el arcángel que estaría en la tierra hasta el fin de los días, hasta el momento que el último hombre muriese. Azrael estaría ahí para escribir el libro y justo en ese momento desaparecer o irse a su casa de los cielos. Supuestamente estaría habitando la tierra. Es lo que te digo, mucha leyenda y muy relacionados pues con el antisemitismo y con el fin de los días y el apocalipsis, por supuesto. Siempre está presente pues esa parusia en todas estas leyendas, menos en las de Saint Germain, que en Saint Germain pues es un tío de buen rollo, a mí me cae bastante bien. Tenemos la creencia habitual de que todo lo que nos dicen desde diferentes estamentos religiosos es como una verdad absoluta, pero tú sabes, al igual que yo, que dista muchísimo de la verdad. Lo hemos hablado hace un rato con Fermín Mayorga. No todo lo que nos dicen es verdad y no todo lo que no nos dicen es mentira. Claro que no, es que yo creo que la gente, pues bueno, las creencias pueden llegar a ser positivas, pero yo creo que deben de ser de una forma abierta. Tú no puedes obligar a nadie a hacer nada, y menos en creer en una cosa. Y tenemos la mala costumbre de a quien tenemos alrededor inculcarle nuestras mismas ideas, ya sean hijos, ya sean amigos o ya sean familiares. Y tenemos esa costumbre los humanos de realizar este tipo de cuestiones. Entonces, claro, es muy complicado la libertad de pensamiento, porque siempre tienes un pensamiento detrás, dentro de tu cultura, dentro de tu educación, que te está llevando por un camino u otro. Hay gente que es muy abierta y que dejan pensar y recapacitar, pero hay en muchas ocasiones que, sobre todo en el tema religioso, igual que en el político, que llega a unos extremos realmente deleznables y yo creo que hasta para ser tratados psicológicamente. Un día, si te parece, Juan Miguel, hablaremos del misterio que encierra la política, porque tú lo sabes también como yo, que detrás de toda esa parafernalia que tienen hay misterios y hay sectas y hay muchísimas cosas que no son nada. Y conozco videntes y medium que les consultan políticos, Juan Carlos. Por eso te lo digo. Pero unos cuantos además. Que aunque sean muy serios y parece que tienen muchos estudios y todo lo que tú quieras, están muy relacionados con el misterio también. Bueno, ya viste las noticias que salieron solamente con el tema de Cataluña. Referente a si se había hecho un ritual o no, la mujer de Puigdemont y demás. Pero no es solamente eso, te puedes encontrar muchísimas sorpresas, así como la canción de Enrique y Ana, que me trae tantos buenos recuerdos de cuando era chiquitito. Los hay de izquierdas, derechas, delante, detrás, 1, 2, 3... Los hay por todas partes. Sí, a ver los haylos. Juan Miguel, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio una vez más, y en una semana nos volvemos a escuchar, imagino, también con otro interesante tema. Por supuesto que sí, Juan Carlos. Un fuerte abrazo, un abrazo para los oyentes y hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Mundo. Pachi Villar, buenas noches, bienvenido, compañero. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar contigo, con vosotros. Vamos a seguir, si te parece, hablando de ovnis, del tema UFO. Y vamos a seguir hablando, como la semana pasada, de aeropuertos. Este más reciente ha pasado el día 27 de febrero, hace unos días escasamente. Y correcto. Bueno, la historia no la voy a contar yo, quiero que la cuentes tú, que para eso estás aquí.
Muy bien, buenas noches. Mira, el día 27, en el aeropuerto de Lima, en el Jorge Chávez, hubo una serie de, en concreto se vieron 2 ovnis que como han confirmado, por ejemplo, aviones que venían en tránsito desde Uruguay, desde Montevideo, a conversación con Torre de Control interrogándoles sobre lo que también estaban viendo desde el aeropuerto. Este avión les confirma que a 5 millas en el mar del aeropuerto, en la isla de San Lorenzo, estaban posicionadas lo que en los audios, estoy ahora revisando todos los últimos que me han llegado, confirman como hay 2 naves, hablan como una incluso está en una altura más baja y comienza a ascender, y confirman que son 2 objetos voladores no identificados, ovnis, que están a 5 millas encima de la isla de San Lorenzo. Esto Pachi, se veía desde el aeropuerto. Sí, Pachi, déjame confirmar unos datos que estás dando. El aeropuerto José Gracias. Chávez Sí. es el aeropuerto internacional de Perú, por lo tanto el aeropuerto más importante de Perú. Los avistamientos que tú estás diciendo no se produjeron una sola vez. Creo recordar que se produjeron por lo menos 2 veces. Bueno, en concreto, el día 27 de febrero, porque luego sí que es una zona donde, en efecto, en fechas anteriores se vienen sucediendo estos avistamientos, pero este día la noticia es porque, viéndose desde el aeropuerto, hay unos audios que han aflorado, la Corpac, que es la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que es un estamento dependiente del Ministerio de Transportes, es algo ya de peso, que toma cuenta directamente del primer ministro, es el señor Villanueva, es un abogado, que es incluso el que preside el Consejo de Ministros, es quien sustituye, por ejemplo, al presidente Vizcarra cuando sale de Perú. Entonces la Corpac, a través de un documento que engloba una serie de fotografías, unas lecturas de radares, unos audios con aviones, con torre de control, con aviones que están en el aeropuerto, pues ha aflorado con información también que no está muy clara. Entramos otra vez en una situación de información y contrainformación en la que el comunicado que se ha pasado con el de Corpac, es complejo, pero a ver cómo te lo explico, y a todos los oyentes. Los comunicados han sido enviados a diferentes ufólogos y profesionales, periodistas de diferentes países. Ha habido filtraciones, se ve también de manera particular, como conversación de 2 pilotos de avión que hablan de cómo uno de los pilotos reconoce que él ha despegado del aeropuerto teniendo y pasando muy cerca de esos 2 objetos, teniendo ya noticia en el aeropuerto, pero sin decidirse a cerrarlo, ese avión sale, ese piloto confirma con otro piloto que ha visto, que ha pasado al lado de ellos, se lo toman a risa casi. Sí, pero Pachi, el aeropuerto no se cierra, pero muchos aviones retrasan su salida y su llegada por culpa de estos avistamientos. Bueno, tenemos conocimiento de que por lo menos 2 aviones, porque estos objetos están como durante 40 minutos, ya hay audios en YouTube, puedes oír las conversaciones de Torre de Control en la que pide a los aviones confirmación de si están viendo unas luces que dicen encima del aeropuerto, sí, pero están a 5 millas, no es nada, 5 millas a una altura de 9.000 pies, calculan, entonces claro, están en el mar, encima de la rampa del aeropuerto, como dicen algunos, que se ven muy bien, del aeropuerto, pero realmente están en la isla de San Lorenzo. Entonces, con todo este cruce de informaciones ahora que está habiendo y noticias están aflorando, por ejemplo, se ha entrevistado ya en una radio de Lima a un ex empleado, no sé si empleado actualmente, del Corpac en la zona de control de vuelos, como de controlador y dependiente de radares y tal, en el que él, en esa entrevista, a todos esos documentos que tiene ese profesional de esa radio, de alguna forma valida, porque el ex
se entiende, lleva muchos años trabajando ahí, cuál es el lenguaje, qué tipo de cosas se dicen en los audios, avala todos y cada uno de los documentos que están circulando, que por otra parte hay pues también, ¿no? Y es lo interesante del tema, ¿no? Una vez más, yo creo, Juan Carlos, aparecen unos documentos oficiales que ahora también se están tratando de negar, esconder. Aparecen una serie de documentos privados que están empezando a circular, que no se puede desvelar los testigos por diferentes motivos, entre otra cosa que sigan hablando, Y bueno, es una situación muy paralela a la que hablábamos. Pachi, estos documentos oficiales aparecen el 29, o sea, 2 días después de los avistamientos, y en cierto modo ratifican la veracidad de esos avistamientos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Podemos hacer la lectura, Juan Carlos, si te parece, si les parece a todos los oyentes, de que siendo ya una corporación oficial que gestiona la aviación civil comercial de todos los aeropuertos de Perú, la que aflora ya esos documentos, y siendo el responsable el ministro, vamos a decir, premier del país, después del presidente, en su gestión en transportes, que afecta... Pues si ahora no dicen si los documentos son ciertos, si no son ciertos, si no despejan, si no siguen hablando, van a seguir, vamos a decir, dando pie a que se suceda una confusión, ¿no? Pero bueno, confusión que por otra parte hoy en día con los testimonios, las redes, la facilidad de comunicación, ¿no? Pues estamos llegando a ver, ¿no? Pero sería eso, ¿no? Serían documentos oficiales que afloran con testimonios privados que si ahora el gobierno que está afectado no desmiente, pues daría mucho para entender, ¿no? Es decir, tendrán que hacer una investigación de esto, que no es un tema baladí, ¿no? Y además, mira bien, hoy estaba hablando con una psicóloga que se va a prestar a darme su entender desde su especialidad para lo que sería otro tema que yo creo que es interesante paralelo a esto, que es pudiendo contemplar como todo, tenemos que tratar de contemplar todo, ¿no? Informadores, tenemos que ver todo el abanico de posibilidades que pueden ir relacionados con un tema. Tenemos que contemplar si esto pudiera ser un experimento psicosocial, algo que gestionara a alguien desde la mentira para generar una confusión y extraer una información de la reacción, ¿no? Que estás hablando, Pachi, de una conspiración. No, bueno, sí. Una especie también. Yo estoy hablando convencido de que son los ETs, y sabes por qué, y no me voy a explayar, por experiencia personal también. Sabiendo que son los ETs, hablando la semana pasada de Gatwick, esta semana de Jorge Chávez, sabiendo que son los ETs, yo, vamos a decir, como investigador, alguien que quiere dar lugar a analizar todo que pudiera rodear a un tema que me interesa, creo que deberíamos de prestar atención, contemplar si esto fuera de ser los ETs, ¿qué podría ser? Podría ser, digo, un experimento psicosocial. Yo creo que no se sostiene. Las primeras conversaciones que tengo con profesionales oídos de psicología, doctores, y que se van a prestar a hablar de esto, y si quieres hacer una entrevista de esto, es decir, valorar hasta qué punto un experimento psicosocial paralelo a esto tendría algún sentido de tenerlo, cuál sería, qué desarrollo tendría eso, analizándolo. A mí me parece un tema interesante por decir, bueno, pues vamos a hablar también de eso, ¿no? Porque si no son los ETs, si son, si no son, si todos sabemos, pero no quieren saber, reconocen de una manera, nos llega, pero tal, estamos en una situación muy especial, estamos viendo Gatwick, estamos viendo esta hora, cuando quieras hablamos de cómo se van a suceder futuros acontecimientos relacionados a esto, que es con ese contacto para despertar que se está acelerando, que creo humildemente puedo aportar algo, por experiencia personal, tener datos. Pues esto es lo que estamos viviendo en este momento, y creo que eso también, que un profesional de una especialidad de psicología pueda hablarnos un día, y a mí en concreto estos días, de paralelo a esto, cómo interpreta de un planteamiento que alguien como nosotros, informadores, le hace paralelo a este tema, en base a si pudiera ser
un experimento, ¿qué sentido tendría? ¿Cómo se prepararía? ¿Para qué? ¿Por qué? Lo que él pudiera reflexionar. Y hay en concreto una psicóloga que está dispuesta a hablar de esto incluso en radio. Me parece fantástico, y cuando podemos hacer una conversación a 3 vía Skype y hablamos desde este punto de vista que nos has comentado, vale. Pachi. Lo preparamos sin prisa, Juan Carlos. Ahora lo importante es esto, saber que hay mucho caos importante, se ha generado en todos los niveles. En Perú, el día 27 salimos a la luz el 28 con Gatwick. Día 27 sucedió esto, salió a la luz prácticamente porque esto ocurrió a la 1:00 de la mañana del día 27, y bueno, luego las noticias van llegando como... A mí lo que me parece más importante, aparte de la existencia o no existencia de los ET o luces de determinada o cuestionable, cuando menos, origen, lo que más importancia le doy yo a este tema es la confirmación oficial de que algo ocurrió en ese aeropuerto el día 27, de que fue extraño, de que no fue nada conocido, no sabemos si terrestre o extraterrestre, porque evidentemente nadie ha estado al lado de ellos para ver quiénes eran, pero esa confirmación de que existe ciertas cosas que no se pueden explicar desde un gobierno, el peruano, que es en este caso, pudiera ser cualquier otro, que den la importancia que le dan a esos avistamientos, yo para mí es muy relevante, porque no sé, como que confirman oficialmente que existe algo más allá de lo que nosotros podemos comprender. Así lo entiendo yo también, Juan Carlos. Pachi, ha sido un enorme placer tenerte otra vez más en este programa. En 7 días nos volvemos a escuchar con otro tema seguramente que interesante que nos vas a traer a Mundo Insólito. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los oyentes. Buenas noches. Hasta luego. Hola amigos de Mundo Insólito. Esta noche os traigo un conjuro o un ritual que podéis hacer o realizar cuando se rompe un espejo, ¿vale? Porque uno de los temores mayores que existen es que se rompa un espejo. ¿Y qué tenemos que hacer ante tal situación? El espejo, sabéis que es un elemento muy poderoso. Sirve como puerta del más allá y potencia los rituales. El espejo es una de las herramientas más simples y eficaces para el desarrollo de las habilidades psíquicas, la magia y la adivinación. El poder de los espejos para revelar lo que está oculto se ha conocido desde la antigüedad. Para empezar, os aconsejo no entrar en pánico. No os obsesionéis con la idea de que tendréis 7 años de mala suerte o alguna desgracia. Mantened la calma y pensad que no os va a ocurrir nada, porque si creéis con fuerza y temor que os ocurrirá algo, por desgracia se cumplirá. Un espejo se puede romper porque existió una mala vibración que produjo el estallido, o por una caída o golpe accidental. En primer lugar, no hay que tener pensamientos negativos. Esta es una superstición y tiene su propia fuerza. Si uno cree que ocurrirá algo malo, efectivamente algo malo ocurrirá. Por lo tanto, el pensamiento debe ser siempre positivo. Los espejos cumplen la función de expandir la luz, la energía, las imágenes, reflejan el cuerpo, el rostro, la identidad. Ellos guardan todas las situaciones vividas en nuestro hogar, las emociones, el dolor. Muchas veces cuando se rompe un espejo, la suerte puede cambiar, a veces incluso para bien. Así que si estáis viviendo un momento duro o complicado, que un espejo se rompa puede ser algo bueno. Pero, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, cuando se rompe un espejo, es una mala señal, ya que contiene mucha energía positiva y se vuelve negativa al romperse. Aquí hay que actuar rápido y con mucho cuidado, pues recogerlo con la mano izquierda, ¿va? Siempre vamos a recoger los trozos del espejo roto con la mano izquierda, con cuidado, eso sí, de no cortarnos. Vamos a utilizar para ello una bolsa o unos guantes. Un corte sería un mal presagio, así que cuidado. Intentad también por todos los medios no reflejar vuestra cara en los trozos rotos,